Recientemente la diversidad y la inclusión están en boca de todos. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la práctica? ¿Cómo afectan y dan forma a nuestra experiencia individual y colectiva? ¿Qué hacemos para formar sociedades con menos discriminación y exclusión arbitraria? Como respuesta creamos Jungla de Ideas, un podcast donde exploramos la diversidad a través del diálogo y buscamos reducir la brecha entre la percepción social y la realidad que habita cada persona. Somos Andrea Lembert, especialista en diversidad e inclusión y políticas públicas. Y Arly Velázquez, atleta paralímpico, emprendedor y artista escénico. Únete a la jungla, suscríbete, síguenos en redes o apóyanos en Patreon. Construimos puentes desde la empatía y el intercambio de ideas. En este episodio también participa Benito Gobea con la perspectiva de aliado. Sandra Jiménez Loza es coach de vida y desarrollo personal. Cursó la carrera de coaching ontológico y cuenta con una certificación del International Coaching Federation. También es cineasta especializada en dirección de actores por parte de la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba, además de ser licenciada en comunicación por parte de la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Sandra es ponente y conferencista motivacional en seminarios y congresos nacionales e internacionales y es activista por diversas causas sociales, representando a México en eventos internacionales de organizaciones como Naciones Unidas, ONU y UNICEF. Es miembro del grupo de activistas sociales 1000 Mujeres por la Paz, que fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el 2005. Y recientemente debutó como actriz de teatro en la obra Costo de Vida por el papel de Annie. Sandra, muchas gracias por estar aquí. Ok, ahora Pues, sí. ¿qué era lo que estábamos hablando? ¿Cómo se sienten que ya terminó Costo de Vida? Ay, sí, yo feliz. Para mí fue un descanso absoluto. Yo al revés. O sea, es muy raro porque creo que tuvimos procesos literalmente opuestos. Cruzados, ¿no? Yo empecé así como, yo traía súper idealizado el rollo de ser actor, entonces estar en el aula de teatro era así como, güey, qué chido, que cuando empecé a ver el trabajo que demandaba dije, wow, y luego el compartirlo con Elena, que era o sea, que fue con la que tuvimos todo este proceso, fue todo una montaña rusa también, y al final, porque sí, para mí demandó toda mi energía vital estar en escena, porque además había un desnudo que hacía. Sí, cierto, tú desnuda. Entonces, eso sí, de verdad que le subía grados de dificultad, pero terminé. ¿En qué sentido? Pues es que, a ver, hay una analogía. Dicen que en el teatro tú te desnudas. ¿Por qué? Porque te olvidas de quién es Benito para prestar tu cuerpo y acción a un personaje. Y además, cuando esto involucra realmente un desnudo físico, pues es que, digo, no sé si te has desnudado en alguna playa nudista, pero siempre sí hay ahí un algo. Un rollo mental, un prejuicio, ideas. Yo de hecho no pude. O sea, también la escena de la tienda era topless y yo sí dije no. Con permisito, no. No cuenten conmigo. Pero entonces yo, la neta es que tanta energía vital, al terminar la obra para mí fue un, ay, güey, salí de ya no me persigue el león. ¿Y tú cómo fue? Cuéntame. No, para mí fue muy diferente. Pero pues bueno, es que yo estoy metida en este ambiente desde antes. Yo desde hace muchos años dirijo cine y dirijo teatro y es mi pasión. Es mi verdadera pasión esto de dirigir cine y teatro. Entonces, como que para mí fue verlo desde otra perspectiva, ver lo que tanto amo desde un ángulo muy diferente, ¿no? Y al principio me costó muchísimo trabajo, o sea, porque entendí una cosa, como director tú ves un libreto o un guión y lo piensas de cierta manera, pero ya cuando tienes que meter el cuerpo y o sea, ya se vuelve completamente distinto, ¿no? Y además, digo, yo disfruté muchísimo ver dirigir a Sam y ese proceso de vivir a un colega dirigiendo, porque normalmente como directores nunca ves a otro dirigiendo.
Pero me costó mucho trabajo estar del lado que no toma decisiones. O sea, había veces que mi cerebro se cortocircuito. Yo así de verdad. ¿Pero por qué? Porque querías intervenir en Sí, la o decisión. sea, O sea, Sam dirigía y tú contradirigías. no, pero a mi cerebro no le faltaban ganas. Pero me quedó muy claro que le puedes dar un texto a dos directores y te salen dos historias con dos enfoques súper distintos, ¿no? Porque Sam no veía cosas que yo sí, y él sí veía cosas que yo no. Entonces, pues al final lo que estuvo enfrente fue la visión de Sam. Pero me queda claro que la mía sería muy diferente. O sea, si a mí me dan ese texto, sería otra cosa. Claro. Supongo que también entra un poco, o sea, porque imagino cada director con cada presupuesto en cada espacio, porque no sé si a ustedes les toca, pero supongo que también te tienes que adaptar a las posibilidades del elénico. Sí, o sea, de hecho como cualquier show, o sea, al final creo que en esta industria en México como no está tan clasificado, o sea, sí está, pero al final te tienes que siempre acomodar al presupuesto que tienes. Hay una figura que se llama showrunner, que está muy como de moda ahorita en las series, pero es que al final tienes que tomar decisiones como director en la parte creativa, pero también siempre estás metido en la parte producción, que son los que ven el tema del dinero y, pues, y al final también cada teatro es diferente. Tienes que adaptar la escenografía al espacio y también un grado de dificultad extra es que en el helénico, por ejemplo, simultáneamente siempre hay 2 o hasta 3 obras sucediendo. Corrígeme, Sí. tal vez nada más 2. 2 o hasta 3. 3. No, sí, No, sí, hay hasta veces 3. que hasta 3. Que de hecho creo que nosotros tuvimos tantito con... Dependiendo de la complejidad de las producciones, pueden caber hasta 3. Nos tocó compartir un rato con Emilia. Que Emilia iba de salida, luego nos quedamos nosotros y entró Jauría. Entonces también el espacio tienes que El Pero pues, espacio pero se porque reduce. irlo negociando. Se son espacios reduce porque diferentes, la ¿no? escenografía de las dos producciones está ahí al mismo tiempo. Permanentemente. Por más que se abata, no, digo, no sé cuál es el término, pero O sea, se sí, quite la se escenografía, pliega, se se pliega, guarda, pero se queda atrás. atrás. Ajá. Entonces Entonces tienes que negociar con se esos dos. reduce muchísimo el espacio. Y en un proyecto donde había 2 sillas de ruedas todo el tiempo circulando, era así como Exacto. hacer malabares. Pero lo que para mí fue muy interesante, o sea, la razón por la que mi proceso fue como muy al revés, es porque al principio Ani me costó mucho trabajo. O sea, al principio marcar un límite en dónde acaba Ani, dónde empieza Sandra, a mí me costó muchísimo porque el personaje me confrontaba muchísimo a cosas que yo creía ya muy trabajadas, ya muy superadas, y de repente llegas y resulta que no tanto, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente estuve muy acompañada. La verdad es que Alan, Sam y Humberto, sin ellos yo no hubiera podido jamás. O sea, Es muy catártico, porque además creo que como, o sea, hay que partir de haces un personaje, perdón, un casting para un personaje. ¿Cómo te aceptan a ti o no? Pues qué tanta similitud tienes con el personaje que buscas. Entonces, cuando te enfrentas a explorar las capas, la historia del personaje para desarrollarlo, hay muchas que te resuenan, hay muchas que te checan y hay veces que tienes que romper con como que siempre nos la pasamos como humanos dándole significado a las cosas Ujú. y algo que te funcionó a ti por toda la historia que te acompaña y que lo pusiste en cierto lugar, tienes que colocarlo en el lugar completamente opuesto para que funcione el personaje. Y eso ¿Como por es, ejemplo?
A ver, para mí un mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa que involucré en mi desarrollo como Arly siempre, desde antes de discapacidad, yo creo que surgió de la separación de mis papás, era siempre como querer agradar, ¿no? O sea, y a lo que voy es, siempre encontré en esa herramienta algo que me abría las puertas, ¿no? Tal. Y de repente estamos topándonos con un John que tiene todos los recursos. A él se le abren las puertas que él decida. No tiene que agradarle absolutamente nada. Y además es una postura donde, a ver, es muy clasista. Entonces, entendamos que tú estás trabajando para mí y ahí te me quedas. No te me muevas de ahí. Entonces, es algo que a mí me hacía como choque. Güey, ¿cómo no le dejas que se quede en tu casa? Así, no, o sea, Sí, cositas no. así. Y a mí en particular me tocó muy a nivel personal, porque yo siempre he tenido cuestiones muy fuertes con mi relación con los hombres, con el sexo opuesto, o sea, y de repente de vivir 2 intentos de relación que en la relación llegaron, o sea, que truncaron antes de empezar a tener que sumergirte en un matrimonio de 17 años. Y además tan complejo y con tantas aristas como este par, porque no son un matrimonio sencillo, o sea, Nada. entonces sí había momentos en los que sí entré un poquito en shock, o sea, sí fue así como con permiso. Y cuando empezó el factor público era todavía peor, o sea, porque llega un momento en los ensayos en el que para mí fue muy natural, porque yo ya sabía que era eso. Yo ya sabía que era un proceso de ensayo. Lo que no tenía ni idea es que el público te esté viendo. Esa es la parte que para mí fue completamente desconocida. Y yo veía nuestras escenas en un tono y de repente resulta que para el público tenían otro y entonces empezaban a reír y a reaccionar y a mí me sacaba de mis casillas totalmente, ¿no? O sea, Y tu personaje es uno que hace reír mucho a la Mucho. banda. Sí, Sí, yo sí. las sí, únicas veces que me darme reí es cuenta que contigo. esa mujer era el comic relief de la obra, yo así de ya valí gorro aquí, muchas. No, Mucho no. sarcasmo. Y que me Es que sí es acuerdo, porque ella es sarcástica. Sí, había mucho Y sí, sarcasmo. sí, ella es sarcástica y cínica y te termina dando mucha risa. Porque se burla un chingo de su exmarido. Se lo trae de bajada toda la obra. que eso detonó un cuestionamiento en ti muy bien válido, que a mí me pareció como, es que mencionaste, yo no sé qué tanto es que sí da risa el texto y qué tanto es que la condición los orilla a como que generar porra. Me acuerdo que alguna vez lo mencionaste Sí. y me pareció así como, wow, Sandra, qué buena reflexión. Y eso me conflictúa mucho porque hubo un momento, sobre todo en las primeras semanas, en las que la gente me decía, es que eres muy buena y es que te está saliendo increíble. Y yo, ¿qué tanto es cierto o qué tanto es que es la primera vez que ven algo así y están impactados, ¿no? Porque Claro. yo como directora soy muy exigente y estaba exigiéndome mucho a mí misma porque no me estaba saliendo como yo sabía que me debía estar saliendo, independientemente de cómo lo viera, yo adentro de mí no podía apagar El switch directora. sí, o sea, me daban notas yo sola, me daban notas Humberto y me daban notas Sam encima, entonces sí, llegó un momento en el que para mí fue too much, o sea, era lunes, martes y miércoles estar en el teatro no sé cómo, y de jueves a domingo llorar como Magdalena en mi casa de todo lo que se estaba moviendo. Wow. Llegó un punto en el que yo no sabía hasta qué grado iba a poder
seguir con eso porque me estaba costando emocionalmente muchísimo. Fue hasta que me abrí con Humberto y que le dije, mira, me está pasando a nivel personal esto y aquello y lo demás allá, que pude empezar a soltar y a disfrutarlo. Pero ya fue entrada media temporada, por eso cuando acabó yo apenas estaba empezando a ganarle el gustito, porque... Porque el principio a mí me pesó emocionalmente muchísimo. Pero no era como un sentimiento de no querer, más bien era o ayúdame a entenderlo, o era más bien un sentimiento de estoy siendo muy dura conmigo mismo, no lo estoy disfrutando. Era en parte eso y era en parte esta mujer me está metiendo a hoyos de los que me tardé 20 años en salir y no sé qué hacer. Claro. Pero viene, o sea, como que justo es el revisitar, que es el ejercicio muy difícil, el ponerte otros lentes para ver ideas que tú ya tienes definidas como algo y verlas sin sesgo. Se dice fácil, pero la neta es que es algo muy cabrón. O sea, porque al final somos el resultado de nuestra historia. Sí, yo creo que ese sin sesgo no existe. Que Ajá. también es lo más difícil. Es más bien como te puedes volver muy consciente para saber como desde qué sesgo estás superando en un dado momento. Pero es, o sea, cabrón, porque no te lo puedes quitar. O sea, es eso, es como el agua en el que estás nadando. Como que... Y además no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasó muchísimo que gente de la comunidad, Yisca, empezó, oye, pero es que qué padre que estén haciendo esto, pero les falta tal cosa y les falta tal otra. O sea, a mí me pasó muchísimo, o sea, Pero como que siendo muy exigentes y puristas en lo que la representación de una persona con discapacidad tiene que ser, ¿o en qué no, sentido? más bien en todo lo que le faltaba a la producción en temas de accesibilidad y demás. Pues es Y que sí. y que era nuestra obligación exigirlo al máximo y presionar, y no es así, No. y no es así, o sea, y que, o sea, en algún momento te cargaban tú tienes que ser el pionero en la industria, y no, perdón, pero, porque yo antes que ser persona con discapacidad, soy directora, y conozco lo que cuesta, y sé que ser accesible es sumarle no sé mucho en teatro porque es donde tengo menos experiencia, pero hacer que una película de origen sea 100% accesible, te sube a $1,000,000 el presupuesto. Entre audiodescripción, entre subtitulaje y lengua de señas, entre que todas las copias tengan esto, o sea, te sube $1,000,000 el presupuesto de una peli, no son enchiladas. Y además en producciones independientes como la nuestra, o sea, creo que son el término que me enseñó Andrea, ajustes razonables. ¿Por qué a la capacidad de lo que se tiene con las condiciones del proyecto particular? Pero no nos pueden, o sea, no se puede hacer todo el cambio y ser perfectos. Y de hecho, hemos hablado varias veces, hay que hacer todos los cambios que podamos sin la mínima sensación de que tenemos que llegar a ser perfectos porque eso es imposible. Pero por eso no iba la gente. O sea, en lugar de decir, oye, qué padre que lo están haciendo, qué padre que hay por primera vez, se dedicaban a criticar lo que todavía no había y por eso no iban. ¿Pero en qué sentido? A ver, es que no termino de entender. ¿Quiénes son los que no iban? Por ejemplo, yo soy parte de un grupo que se llama Los Invisibles, que nos llamamos así porque somos parte de un libro Que escribió... que escribió Bárbara Anderson, y el único de los invisibles que fue, con todo y que le insistí al grupo hasta el cansancio, fue Quique.
Ya. Ah, Que claro. ojo, también está dentro del medio y también sabe de qué se trata. Los demás es que todavía les falta tal, es que, Sí, o sea, yo invité como a que, Enrique Covarrubias, es parte de Los Invisibles también. como Ah, que no la sabía. Ah, no, gente, él fotografió a todos los sí, invisibles, en como realidad. que, y también es un invisible porque también cuentan su historia. Ajá. Pero nadie de los invisibles fue. Y muchos, en lugar de decir, oye, qué padre lo que estás haciendo, hablaban para decir, oye, les falta tal cosa. Y oye, y entonces, sí, sí, Más que haber como solidaridad, hay competencia, ¿no? Al sí, final no, o se... sea, es como hasta que no esté perfecto y hasta que no me sienta 100% incluido. Pero ¿qué crees? Que yo soy consciente de ello, yo soy consciente de que se necesita, pero si las casas productoras no ven que en efecto somos público, no van a querer 100% invertir el extra en accesibilidad. Y si tú no vas, no se van a dar cuenta de que en efecto eres público, ¿no? Siento que le acabas de dar así al clavo de el problema huevo-gallina de la discapacidad, de cómo México es tan inaccesible, la gente con discapacidad a veces no va a los espacios o sus familias o sus amigos como que no quieren, entonces la gente no ve a personas con discapacidad disfrutando de los mismos espacios, entonces se cree, y a mí me pasó que en Walmart, cuando trabajaba ahí, gente me decía, yo como, es que estamos haciendo esto de accesibilidad, y gente que me cuestionaba como, pero ¿por qué lo haces? Esos ni vienen a la tienda, esos no son nuestros clientes, son súper poquitos. Así casi como, No tal lo cual vamos a la palabra priorizar. los invisibles, así como, pero esa gente ni siquiera es parte de como... Nuestro clientela, Ah, nuestro nicho, y ¿no? es igual Mark tiene una cultura súper arraigada de la clienta, literal tiene una porra que es como la clienta es lo número uno, bla, bla, bla. Y justo, o sea, y Sí. aparte lo peor es que entras a cualquier tienda, especialmente las grandes, y hay muchísimas personas con discapacidad, pero Además de que la gente tiene este sesgo al grado que cuando una persona con discapacidad sí se te cruza por enfrente como que no lo registras. Cuando una persona que usa bastón, que usa muletas canadienses, que también la discapacidad es tan diversa que siento que la gente a veces es como, es que a quién estás contando, o sea, en tu mente es como, te estás refiriendo a personas en silla de ruedas, o sea, como que Pero ni con lo que a siquiera mí me da sé cómo coraje es que, ok, explicarlo. a costo de vida le faltó mucho si quieres, nos faltó mucho en cuestiones de accesibilidad, pero hicimos lo que pudimos con lo que había y la comunidad no apoyó el esfuerzo. No dijo aquí estamos y estamos reconociendo que se está haciendo un intento. Bien, mal, a medias o como sea, se está haciendo un intento y lo vamos a apoyar para hacer visible que es necesario seguir haciendo estos intentos. Pero Y eso, yo no recibí eso. bueno, hubo, o sea, tampoco, o sea, como que para los que no estuvieron presentes, sí hubo personas en silla de ruedas que fueron. Sí, claro. Sí hubo, pero tal vez muy directamente en esta comunidad que tú has creado de los invisibles, o sea, o a la que formas No, parte, pero la gente que son activistas no fueron. El y se único enteraron, activista... ¡Claro que se enteraron! por mí se enteraron, dices. Por supuesto, la gente que se dice activista por la cosa, el único que se paró fue Gus Guevara. Ok. O sea, Ok. Pero también estamos con este problema donde, justo lo que hablabas, ¿no? O sea, creo que las personas en silla de ruedas, al menos porque es desde la que yo hablo, desde mi experiencia, no me cruzo por ciertos lugares porque ya sé que implica una guerrereada. Sí, Entonces, que claro. romper con esa idea que está tan Sí, arraigada. claro, yo también lo hago. Pero estuvimos diciéndole a la gente, este lugar que no era posible, ya lo es. Estuvimos cacareando el huevo. Muchísimo, tanto en medios, en todas las o sea, en todas las entrevistas que tuvimos, también al público que iba, a todo mundo se lo decíamos, pero es una idea que venimos cargando desde hace tanto tiempo, como queremos que en una temporada de 2 meses se cambie nacional o internacionalmente esa postura, también está Actuando cabrón. los que sabemos, actuando los que supimos que había ahí donde. O sea, es que eso es lo que a mí me faltó por parte de la comunidad. Que también nos enfrentamos a una cosa que es importante mencionar.
habitar una discapacidad es un lujo, lo que ya hemos dicho varias veces. Es el de los lujos más grandes que pueden haber. Sí, y más De caros. repente toparnos con esta comunidad que lidia con ese costo de vida, con ese costo, y luego todavía sumarle que al entretenimiento, pues, o sea, tenemos que, se tiene que pagar, o que mitad de precio era un poquito menos de Mitad de 300, ¿no? precio era 300 pesos. 300 algo. Entonces, híjole, o sea, yo sé que para muchos quizá 300 pesos no es mucho. Para otros 300 pesos muchísimo. implica un buen. Entonces también ahí nos enfrentamos con estos problemas sistemáticos que existen, que donde tienes que poner como persona que prioriza otras cosas, lo que hablábamos. Una persona decía, es que a mí para hacer pipí me cuesta. Y es la realidad, ¿sabes? O sea, yo nunca lo había puesto en ese lugar, pero para hacer pipí te cuesta. Entonces es como, ay, güey, si me cuesta hacer pipí, pues ¿qué voy a estar gastando en entretenimiento, no? Sí, totalmente, pero insisto, falta mucho que hacer, lo reconozco como alguien del medio, sí, pero si los esfuerzos que empieza a ver no son reconocidos por la comunidad, entonces ¿cómo? Claro. ¿Saben que también es algo importante y es otro tipo de accesibilidad? Creo que algo que también fue difícil de su obra era el hecho que se presentó en lunes, martes y miércoles. Que creo que también, o sea, no necesariamente hacia público con discapacidad, pero tipo hay muchas general, personas que ¿no? yo invité que era como, ay, sí, se me antoja mucho ir, pero como era o lunes o martes o miércoles, ahí ya era como, uy, es que no, o sea, Sí, porque yo trabajo, también. porque no sé qué. Creo que es, o sea, es raro, pero es como otro tipo de accesibilidad rara con el que me confrontó la obra, que es para ciertas personas con ciertas demandas en su tiempo entre semana, ir al teatro esos días Lo hablé específicos no con se Samuel podía. un poquito, como con cabeza de director, porque a mí también me brincaba. Y fue así de, es que si nos ponemos de jueves a domingo, competimos con Mamma Mía, con Mentiras, con bla, y no. O sea, Que por ahí viene otra, y ya yo creo que lo hablamos más adelante también en la mesa, pero si nos hubiera convenido tener un teatro más pequeño también. sí, Sí. Que yo creo que sí. ¿A poco? Pero el Podría escenario ser, se podría veía... Yo sobre todo por mi voz, Del que no tengo tamaño. tanta potencia. El niño que no le quiere chatear a la proyección de la... Pero A mí me gusta el realismo, Sandra. Soy purista. Pero, no, yo creo que una historia tan íntima y tan así, como que sí es hubiera muy pedido íntima. otro tipo de espacio. Pero, ojo, no creo que en otro tipo de espacio, o no en cualquier espacio, hubiéramos tenido las facilidades y la actitud que el helénico tuvo, que mis respetos. Divinos, la neta. Reconocer a Tat y a todo su equipo que, híjole, o sea, es que yo vuelvo a lo mismo. El arte como camino de desarrollo personal, como confrontándote contigo mismo, con tus ideas. Y creo que esta obra en particular no nada más nos pasó a nosotros, sino les pasó a Tat y a todos que tuvieron que romper con un buen de ideas y decir, bueno, eso ya no es lo que tengo en estos momentos, ¿qué está pasando ahorita? Y como... Me eh, pasó un día, tú no habías llegado todavía, pero pues ya ves que yo obsesiva compulsiva llegaba a 6 de puta. Me bajaron y no sé qué, y empezaron a cotorrearse entre los técnicos, a echarse carrilla entre ellos. Y no me acuerdo qué pasó, pero alguien hizo un comentario de no, ¿cómo crees? Ni que tuviera los pies chuecos. Y yo así de, ¿qué tiene de malo? O sea, pero yo siguiendo como la carrilla. Yo no, ni en plan de ofendida, ni... Y todo el mundo se volteó así como de... ¡Ay! Ups. Y yo, no se preocupen, no pasa nada. O sea, El trágame tierra moment. pero la gente está acostumbrada a bromear así. O Sí. sea, y cuando tú haces el comentario de ¿qué tiene de malo tener los pies chuecos? Todo, o sea, se cortó el aire con cuchillo y yo así de no me ofendí. O sea, a mí no me importa. Pero tenemos que empezar a entender que ese tipo de lenguaje coloquial también discrimina. 100%. Discrimina un chingo. Claro. Y entonces,
por eso lo hice, porque yo dije, a ver, ya llevábamos como 6 semanas, ya ellos traían otro cassette y yo dije, a ver cómo reaccionan al comentario. A la confrontación. Sí. Pero es que es eso, es activismo. Creo que una de las cosas que desgraciadamente tenemos que hacer todo el tiempo, las personas de la diversidad, es activismo ¿Y sus constante. secuaces? Y sus secuaces O sea, es no, activismo. perdón, yo estoy en contra del activismo per se. ¿Por qué? Yo creo que el activismo se hace viviendo tu vida como la de cualquier otro. Ah, bueno, Ok. en torno a No discapacidad, tienes yo así por como... qué, no tienes por qué estar aleccionando a la gente, no importa cuál sea tu condición, no importa si eres LGBTQ o si eres persona con discapacidad o si el asunto es de género, no tienes por qué estar educando a la gente sobre tu condición, no es obligación tuya. Claro. Es una Y es decisión. una chamba. Que, Sí, de nuevo, es es una una chamba. chamba por la que a mí me han pagado porque es una chamba. Claro. Y asumir que la gente, además del trabajo que ya y las cosas que ya hace, puede encima asumir la carga de ser activista y de ser educadora y o sea, es Yo demasiado. vivo mi vida como la vivo y punto. Y si tienes dudas y te acercas a preguntar, y te explico. Pero de eso a pasarme la combatera de y esto y aquello. No, yo no tengo por qué educar a la gente. O sea, Pero a ver, ¿qué postura tienes hacia cuando te enfrentas a un entorno que todavía no está realizado? ¿Qué O sea, yo postura? creo que es un activismo constante, ¿no? O que llegas a un lugar, hay escaleras y que dices, o sea, digo, al final buscas la forma de subir las escaleras, pero no tratas de generar, o sea, no tratas de concientizarlos de, güey, es por eso que es importante una rampa. lo haces evidente, pero no educas a la gente. O sea, no te avientas el sermón. Haces evidente la aquí falta tal. Y nos pasó el sábado. O sea. Oh, que nos pasó, sí. Nos pasó el sábado. Estoy que enojada salimos. con 3 franquicias. Ah, pues dilas aquí para que a dónde fueron. Sí. Yo no supe qué pasó. Ah, Pues no, cuenten el chisme. dice de ir al baño, de que... ¿En dónde estaban? Estamos En en el el centro, salimos del teatro, que el teatro, en este caso Teatro de la Ciudad, también tiene sus temas, de que, por ejemplo, nos pusieron en un espacio que al principio parecía ideal, así de que un espacio sin silla como de palco donde podía estar perfecto Pero Sandra. de repente te das y cuenta que nosotros estaba, que juntos. tenía un poquito de pendiente y que entonces a media obra ya estás como. Pero incluso antes de que nos muera el dependiente, era el Del espacio que estaba balconcito. ideal. O sea, es que fue mucho. Porque primero nos abrieron una puerta en la que había un escalón para como un palco. Y fue como, oye, no, Un tienes que tener algo más escalonzote. accesible, un escalonzote. Y súper angosto. Y súper porque angosta. no Entonces hay- después nos llevaron como al... No pasaba la silla. o sea, pasaba apenas. cargando Pero a duras así- penas, complicado, jodido, no. Milímetros. Ok. Y luego nos dieron acceso, o sea, como ya en como es que yo no sé cómo se llama, es como, sé que tiene nombre, pero como Es- lo que está enfrente del escenario, toda esa Como el zona. área general de hasta abajo, El área ¿no? general de hasta abajo. La planta Y nos baja. pusieron un espacio que a mí me parece muy bueno, que es como, ok, Sandra estaba junto a nosotros y estaban como los dos asientos y no tiene este espacio que a veces también es medio molesto cuando vas con amigos, que es como tu amiga está acá y tú estás, o sea, está muy cómodo. Pero el asiento, la butaca que iría junto a la silla de Sandra, estaba roto el asiento. Entonces ni yo ni Benny nos podíamos sentar ahí. Teníamos que dejar ese asiento vacío y sentarnos en los de junto. Entonces, un poco medio a huevo los hicimos pasarnos a la fila de enfrente, que como es que la persona que nos estaba llevando al teatro, como creo que ahí ya alguien tiene su boleto. Y yo, pues con permiso, o sea, los mueves porque no hay otro Porque lugar es el viable. único lugar donde hay espacio. Y Y ya. atrás de mí cupo otra silla de ruedas, pero la persona Jen, que sí. estaba atrás de mí ya se estaba cayendo encima de mí por la pendiente Por la del pen- lugar. pendientita. O sea, Es que vemos algunos que no tenemos frenos en nuestras sillas de ruedas. Es un error. Priorícenlo. Pero caña. O sea, y eso fue como o sea, el principio. eso fue el ligerito. Después nos fuimos a un lugar que se llamaba La Ópera, donde entiendo que el lugar es antiguo y que es el centro y lo que quieras, pero, Sí, pero- pues, ojo, habemos clientela que no
puedes pasar por un pasillito chiquito de un mueble de madera. No pude entrar al baño en el lugar en donde estábamos. Hicimos un intento Tuvimos- muy valiente. Tuvimos que salirnos a buscar lugares donde ir al baño alrededor, en los restaurantes y cafeterías alrededor. Y pasamos por 3 y ninguno. O sea, Sí, en el Starbucks no tenían agua en ese momento y nosotros como, pues bueno, la armamos. Y el chavo así de, no, perdón, es que el baño está súper sucio, neta, me da pena con ustedes porque no ha esas tenido se agua las en horas. perdonas. Se las perdonas, pero pues oye. Y luego fuimos a otro lugar y luego ya cuando por fin el baño sí podemos usar, también me cagó la actitud de, estamos yo y Sandra como ya casi sudando, así como de que estamos dando vueltas en todo el centro y así como, oigan, perdón, tratando de usar un baño ahorita, estamos en un lugar, no podemos usar el baño ahí, fuimos a Starbucks, no tienen agua, podemos usar su baño y todavía se me hizo tan cínico como es que nuestro baño es solo para comensales. Y yo así Pues como, me das un vaso con agua, una botella con agua. O sea, es una O sea, pero es ¿por una qué, mamada. ¿por qué Pero- tendrías que gastar para poder usar un baño? o sea, porque No, yo sé, ¿por qué tendrías que salirte de un lugar Al para principio. para buscar un pero es baño en todo, otro? es Y como, eso es tan ya le típico. contamos como el, oye, perdón, donde estamos no pudimos, o sea, como Ya, donde el ya criterio, estamos pero ya gastando, viene- ya tenemos, justo entre el criterio Y- de donde ya estamos gastando sucede, pero también ahí, para mí entra la parte de activismo de, oye, la neta, por ley, por política pública, los establecimientos no deberían de poderte negar el acceso al baño si eres una persona con una discapacidad, porque si no, la gente nada más no va a tener un baño, punto. Entonces ahí es donde entra esta parte de, güey, también hay un tema ahí en política pública que es como, igual que en, no sé si en México, pero en Estados Unidos, en diferentes lugares, ha habido leyes de que no le puedes negar a alguien un vaso de agua de filtro gratis. Y aquí no, es si justo tienes me vino sed. a la cabeza eso. O sea, no estoy del segura. agua no Según yo estoy sí, pero seguro, no creo estoy que no. segura. Ok. Y Pero eso además- que es una política y pública además, básica es como, güey, no le puedes negar el acceso a un baño a una persona con entrando discapacidad. al- O a cualquiera. La convencimos, entramos al lugar de sushi y tuvimos que entrar al baño de hombres porque el de mujeres era una cosa así diminuta. El de hombres era más grande, pero porque además excusado tenía mingitorio y entonces había el espacio de las dos cosas. Pero tuve que entrar a un baño de hombres porque era el único que tenía espacio, no porque fuera más accesible, no porque estuviera adaptado. O sea, Sí, no, era fue de el verdad. único que tenía odisea. espacio porque necesitaba 2 muebles en lugar de 1. Y en todo eso se Punto. echaron O sea- 20 minutos mínimo. 30. No, seguro más. Sí, Y sí fue. nosotros, todos sí como que hubo estuvimos 2 un cenas. rato. La historia de ellas y nosotros que sí estuvimos en el lugar. Y luego ya llegaron. Pero pues se rompe el ambiente, se rompe todo. Por eso la importancia del activismo, Sandra. No, es Para que, que vea, o sea, insisto, yo no tengo por qué educar a la gente. No, Yo no, lo no, no, hago no. bien. Pero está bien, pero te Yo digo, o sea, lo yo hago soy feliz de evidente, asumirlo. Yo lo hago evidente cuando se tiene que hacer evidente y si me preguntas te contesto y si quieres convivir y no tienes ni idea y la riegas y estás aprendiendo, no pasa va, nada. pero yo no tengo por qué educarte. Es verdad, es verdad. Estoy, O sea, estoy también muy de acuerdo con eso, ¿eh? es claro, y no tienes la obligación, sin embargo es necesario. Eso es lo que digo. Tú no tienes Sí, que hacerlo, pero es también. necesario. Y por eso estamos haciendo este podcast. Sí. No, porque es, o sea, al final, a mí lo que me viene a la mente con esta anécdota es que sí resolvieron la necesidad en ese momento. Y muchas veces es como cuando, o sea, yo destaco a México por sí tener esta característica que a mí me ha pasado muchas veces que les llamo ya, es mi concepto de nubecitas de Mario Kart. Me caigo en la silla y no sabes ni de dónde, en una calle que no haya nadie, salen 3 personas, te levantan y te ponen en tu lugar y gracias, gracias, gracias y continúas. A lo que voy es, o cuando llegas a una escalera, llegan estas mismas nubecitas, te ayudan a subir y gracias, gracias, gracias y se disipan. Pero no tendría que ser eso. Tendríamos que Tener los espacios tener adecuados. esta libertad de desplazamiento por todos Y además, lados. Como cualquier otra persona. porque Sí. deja tú, como personas con discapacidad, lo que la gente no acaba de entender es que el cuerpo, por naturaleza, va a empezar a perder movimiento, oído, vista, etcétera, ¿no? Entonces,
hacer un lugar accesible no es hacerlo accesible para las personas que tenemos una discapacidad. Es hacerlo accesible para todos los que en algún momento, por vejez, por naturaleza, por maternidad, porque te rompiste una pata, por lo que quieras, necesitas condiciones distintas. Claro, porque este efecto del huevo y la gallina que ahorita hemos mencionado mucho, le pasa a todos. Yo creo que hay mucha gente grande que usa bastón y por impedir esos momentos y decir, no, quiero evitarme esa flojera de estar peleando, pidiendo ayuda, pues no van, ¿no? Sí, no quiero Y así gastar de mucha gente, más. entonces, Y entonces justo la gente no, en la calle como que, y a ti, o sea, sé que a ti te pasa, que es como también ese efecto de, oye, la discapacidad es muy común. Y el hecho que la gente todavía se sorprende cuando llegas a ciertos espacios, te habla de esta idea de, pues sí, las personas con discapacidad simple y sencillamente no pueden habitar y estar en los espacios igual porque justo, o sea, no puede. Entonces la gente no lo ve, entonces la gente asume que no pasa o que y así se genera como todo un problema encima del problema que puede ser simplemente que no hay una Por rampa. eso nuestra obligación y lo que sí necesitamos hacer es vivir como cualquier otro, por mucho que cueste y por muy difícil que sea. Ese es el activismo real. Demostrar que la discapacidad es lo de menos. Y hacer evidente que sí, es complicado y es difícil, pero que no te impide estar ahí el hecho de que sea complicado. Que lo que te lo impide es la actitud de los demás. Eso. Y que haya... Y por ejemplo, a mí, o sea, mi tema con las relaciones interpersonales, por Es a lo que ejemplo, iba. es que yo soy una persona que por cómo se manifiesta mi discapacidad, necesita mucha ayuda. Sí. Para muchas cosas, hasta lo más básico. Entonces, de pronto, o tienes que estar en una cita con chaperón como señora del siglo X y no sé qué, o porque tienes que tener a alguien cerca, porque pues esa persona, su chamba es Asistirte en todo lo que asistirte, necesitas. o tienes que pedir ayuda y entonces el otro se incomoda y no sabe qué hacer y es demasiado para la otra persona y en automático te frenzonean bien bonito. No, en serio. Que es a lo que, justo lo que te iba a decir, o sea, cómo sí importa. Para mí es crucial la accesibilidad entre muchas otras cosas, porque pones a la persona, cuando tú quieres generar estas relaciones interpersonales en un vínculo amoroso, romántico, pones a la persona a desafíos grandes. Y yo tuve una relación que literal me dijo, güey, es que yo no estoy segura ser tan fuerte como para estar contigo. Y para mí fue como, wow, agradezco el que me lo haya dicho, porque fue de verdad un grado de honestidad que todas mis relaciones anteriores de eso no lo había vivido. Sin embargo, entendí que pues sí, que este mundo y sus condiciones orillan a esa persona que va a estar contigo a tener una característica o de servicio, porque lo hemos vivido mucho, o sea, entre nosotros que somos amigos, de verdad de estar ayudando al otro constantemente o de cuidador, ¿no? Y es un rol duro que atribuirle a una persona que quiere estar relacionándose con nosotros románticamente. Y entonces se pierde el eres pareja, porque no hay una sensación de iguales, porque El otro está al servicio de ti. O sea, es como ahorita que presenté a tu mamá y fue así de, hola, les presento a la mamá de Sandra. Y yo, no, perdón. Alicia. ¿Es Alicia la mamá de...? Perdón, ni siquiera tiene que ser la mamá de Sandra. Ella es Alicia, punto. ¿Sabes? O sea, pero volvemos a sí, esta claro, figura. y pasa, y a mí me partió en 1000 pedazos cuando una persona que fue mi mejor amigo por años y que nos íbamos de antro y que salíamos juntos a donde fuera y no sé qué, de repente como que la relación empezó a mutar, pero él no decía nada y yo no decía nada y así.
Y un día me cansé y pregunté ¿qué somos? Y la respuesta fue, eres la persona con la que veo mi futuro, pero no puedo por tu condición. Y fue decir, güey, me conoces de toda la vida, hemos subido, bajado, bla, bla. ¿Desde cuándo importa, no? Y es que necesitar ayuda de esa manera muchas veces hace que no te vean como alguien capaz de muchas cosas, de tener intimidad, de ser independiente. Pero si tu entorno te rodea de las herramientas que necesitas, entonces sí puedes ser una persona plena. La discapacidad no está en la persona, está en el entorno. 100%. 100%. Y también algo que ahorita me vino ese pensamiento, no sé cómo lo viviste, pero me gustaría ponerlo sobre la mesa. Porque en el núcleo familiar, cuando alguien adquiere una discapacidad, que fue mi caso, todo el enfoque se pone a esa persona. En mi familia fui yo y mi hermana sintió cierto desplazamiento y quizá mi mamá también, propia, algo de su identidad, pues quizás se perdió por estar en el enfoque de la rehabilitación de mi hijo. ¿Tú viviste algo parecido porque tu caso es diferente? Fíjate que no. Mi mamá fue muy inteligente en ese sentido. Uh-huh. Lo que mi mamá hacía era, ok, todo mundo está jugando a las escondidas, yo voy y me paro y juego y la integro y así ellos ven que la pueden integrar. Y así mis primos crecieron con, ok, nos vamos a subir a una casa del árbol. ¿Quién va a subir a esa otra? Y entonces todo mundo me subía, o sea, y por el otro lado, o sea, yo tuve las dos caras en la moneda. Porque del lado de mi mamá fue esto y del lado de mi papá fue totalmente asistencialista. No hagas, no muevas, tú no puedes, ¿no? Y entonces vivir con este contraste sí causó muchos conflictos emocionales y psicológicos. ¿Tus papás estaban juntos? No. Ah, ok. Es que eso también es fuerte, como si a veces vives una realidad con un papá y otra con el otro. O sea, sí es Sí, fuerte o sea, también yo sí tuve ese contraste de la completa integración al completo asistencialismo Uh-huh. por los dos lados, ¿no? Y hubo un punto en mi adolescencia en el que yo le decía a mi mamá, ya estoy harta, ya no quiero ver a los de aquel lado, ya basta, o sea. Y sí hubo mucha tensión en mi relación con mi padre, o sea, en muchos momentos. Para mí, como que me gusta ver la accesibilidad en dos cosas. Una, el entorno y otra, la actitud con la que te enfrentas a la sociedad, ¿no? Porque claro que es como muy idealista pensar que todos los lugares van a tener la accesibilidad. Pero es bien importante tener la actitud de la sociedad para Sí, poder resolver, sí, ¿no? claro, empieza por ahí. Si la gente tiene la actitud correcta, entonces ya no vas a necesitar hablar de rampas y de adaptaciones y de nada más porque la gente solita, la gente con la actitud correcta va a decir, oye, aquí falta algo. Hay que hacer algo. Sí. O sea, ya va a ser un pensamiento de, mira, falta, porque ya lo asumes desde algo mental, desde algo emocional, desde algo psicológico y ya te das cuenta de que algo no está bien y lo corriges. Ujú. Pero si no empezamos por esa mentalidad y por entender que yo, antes que mi discapacidad, soy persona capaz de lo que sea si me dan los medios correctos y los recursos correctos, entonces no sucede todo lo demás. La arquitectura la gente la ve como lo más importante y no. Lo más importante es cambiar el chip acá. Y qué bueno que le das a eso porque era una de las preguntas. Tú como que tenía para ti, tú como creadora de historias que comunica, como directora de cine y de teatro,
¿qué ves como vías para lograr hacer ese cambio en la mentalidad? O sí, o sea, como por ahí va la pregunta. O sea, tú ves herramientas. Partiendo del entendido que tú no quieres asumir, o sea, no tienes que asumir la responsabilidad de educar absolutamente de nadie, pero pero detectas la necesidad de cambiar la mentalidad de las personas. No para acciones quizá para ti, pero ¿qué acción crees que sea la más efectiva para Sí, realizar este cambio? ¿Cómo se Es cambia que el chip? el cómo nos comunicamos, hagamos de lado un momento el tema de la discapacidad. El cómo nos comunicamos acerca de las condiciones adversas de otros, llámese pobreza, llámese discapacidad, llámese desigualdad de género, llámese Nivel socioeconómico. la desigualdad que quieras. El cómo las comunicamos, el cómo reaccionamos hacia ellas, si lo vemos desde el asistencialismo y desde el pobrecita persona en esta situación, o si lo vemos como un problema que juntos tenemos que afrontar. Y es ahí donde los discursos mediáticos y de entretenimiento y de cultura se vuelven importantes. El cine, el teatro, la televisión, sin irnos más lejos, más a las comunidades más pobres de nuestro país. Y las cosas que llegan son televisión y Coca-Cola. O sea, literal, televisión y Coca-Cola. Entonces, Tienes que regresar a Coca-Cola. tenemos Sí, que yo sí decía tenemos que empezar a cambiar los discursos mediáticos de cualquier condición adversa. Tenemos que dejar de ver la adversidad como algo que, pobrecito, que estás en esta situación, como algo de asistencia y que, pobre persona en esta circunstancia. No, se tiene que ver como problemas a solucionar en colectivo. En colectivo. Y Eso hace es lo más rato que importante. mencionaste que el público está cambiando, ¿crees que es algo que mediáticamente también está cambiando? ¿O el público está avanzando más rápido que los medios en ese sentido? El público está avanzando más rápido que los medios, por supuesto. O sea, la conciencia de la gente está avanzando mucho más rápido. Porque todavía a la mayoría de la gente en el medio, te lo digo con 10 años de querer levantar un largo, le importa que vende. Y la prueba es que las caras son las mismas, los discursos son los mismos. Todavía no llegamos al punto en el que interesa más el contenido que lo que ingresa. Pero si el público empieza a demandar contenido diferente y empezamos a no consumir estos esquemas que no aportan y empezamos a querer ver cosas distintas, entonces la cosa cambia. Y a mí me pareció, o sea, como que bien atinado. O sea, otro de los proyectos en los que estoy involucrado que se acaba de estrenar es lo de Ana la serie. Y yo hablando con Sandra, o sea, como le dije, ¿qué onda? Oye, me mandaste un mensaje muy bien, este proyecto, porque fue un proyecto de 3 temporadas. Primero se lanzó la primera, le fue muy bien. Es una comedia que al final a la gente le gusta ver comedia, es comercial. Y después tenía, bueno, en esa temporada tenía un personaje sobre silla de ruedas que era el manager, pero era Asistencialista más no poder. reforzando el estereotipo del típico. Cuéntanos. Sí, o sea, empezó Ana teniendo un personaje con discapacidad totalmente asistencialista, totalmente desde el pobrecito, o sea, Ya sabes, poniéndolo en una silla de hospital que para nada eran con sus dimensiones, siendo totalmente un cliché. cabrón. Pero Me desespera más porque eso que decíamos de como, ok, a veces no va a haber los recursos, pero es como, ahí había, o sea, había recurso y había tiempo y había voluntad de preguntarle a alguien como, este personaje que escribimos, que vamos a, ¿es asistencialista? Como, había todo eso y que sí, Y gente no lo haga, además, está cabrón. No, no, pero a ver, no, también- espérate. Y además Se pone era un más bueno. personaje, esto se pone bueno. era un Quédate. personaje que se supone que tenía cierta figura de autoridad, pero que nadie pelaba. O sea, todo mundo ignoraba, todo mundo le daba el avión. O sea, y yo así, verde, ¿no? Y
cuando Ali mencionó que salió Nana, yo así de Dios mío, ¿cómo haces eso? Yo estuve a punto de decirle, pero ¿por qué demonios? O sea, y de pronto veo lo que hiciste y digo, es que así es. Así era desde el principio. O sea, Pero, ojo, que también hay que partir de lo que hemos dicho. No vamos a hacer las cosas perfecto. Claro. Lo importante y hay que reconocer es que que hubo un cambio. No, que hubo un crecimiento Hubo un cambio tremendo de visión, hubo un vamos a meter la este tipo representación. de personaje, hubo un... Sí, en la representación, porque no nada más, y lo hablamos con Sil, que no nada más es la representación, sino la narrativa que hay detrás, Claro. si es capacitista o no. Y al final, tener también como ¿sabes? O sea, no se trata de no entrarle ni siquiera al tema por temor a estar equivocado. Ellos le entraron, quisieron tener representación y después fue como, pum, No se dio híjole, tan nos bien. dimos de tope porque estamos nada más reforzando estereotipos que no deberíamos de hacer Se hoy dio en cuenta día. después. Y lo corrigieron, que es lo importante. Exacto. O sea, y además fue la manera más magnífica de corregir, porque es un personaje sexualmente activo al 1000%, y yo así de ¡venga! ¡Por supuesto! ¡Claro! O sea, Ah, bueno. Sí eres como un o sea, yo solo he visto los comerciales hasta ahora, pero sí sales así como Latin Lover, bailando, Ana en su vestido rojo. totalmente, el personaje es así. Y entonces me encantó que rompe con todo, que no somos el angelito que no rompe un plato ni la bendición. Sí. Y bueno, antes, o sea, también algo que es importante, que lo que decías, ¿no? Cuando tú tu persona con una discapacidad, tratas de tener una relación de personal, romántica, amorosa con alguien, pues te topas con estos entornos, ¿no? O sea, te topas con el entretenimiento y las limitaciones arquitectónicas y demás, y también de sociedad y todo este rollo. O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? O sea, coincidimos sin habernos puesto de acuerdo ni nada, pero nos preguntaste, ¿dónde les gusta ir al cine? Y los dos dijimos, a mí, bueno, yo creo que yo dije, a mí me encanta ir al Cinépolis de universidad, Sí. porque ahí está muy bien. Y tú, sí, también, ahí es mi lugar favorito. Ujú. Sí. Entonces, Y ojo, la plaza no es la mejor plaza, es muy encerrada, está como muy... No tiene los mejores locales, ni las mejores tiendas, ni mucho menos. Pero el cine es maravilloso. El cine es el cine accesible, el de universidad. Por cosas tan simples como el hecho de que el asiento para sillas de ruedas no está pegado a la pantalla. Está en medio, más atrás. está como está medio como- cargadito medio, tantito a uno de los lados, pero entras y tienes un gran espacio y luego vienen los lugares de silla de ruedas. No es como que empiezan desde la orilla y tienes que estar así. O sea, Sí. no estás condenado a verlo de lado Claro. o de abajo, güey, rompiéndote el cuello, ¿no? O sea, Claro. está... Sí es que puedes mover el cuello y tienes muy... Porque te imaginas el Exactamente. coraje de cómo Si vas no- al cine, te dan el lugar accesible, no puedes mover el cuello y para ver la Nada más peli tienes que estar tendrías haciendo que así. Sí, o sea... Sí, o sea, Y, Ya- por ejemplo, la Cineteca con los nuevos la lugares, creo que está... Cineteca, los nuevos lugares sí. Están chidos. Los viejos es ese. Los viejos es horroroso. El otro día me fui al cine con Humberto a la Cineteca. ¿Y Vio- cuáles les tocaron? Nos tocó del lado que todavía no está remodelado. Uy. Ajá. Vio el lugar y me dijo, no, yo te subo. Y entonces fue por un acomodador y nos subimos al descanso de la escalera porque me dijo, no, yo no voy a... ¿Y qué les pusieron que, o sea, porque ahí estabas, digamos que si estuvieras tú ahí, él se jaló una silla o tuvo que sentarse abajo o En la butaca de la orilla, digamos, Ah. él se sentó en la butaca pegada a donde orilla me abajo, acomodaron. o sea, orilla No. ahí. No, él se subió, se acomodó en una butaca que tiene un descanso Ajá. largo, o sea, Ah, y ahí. escalera, descansito, otro pedazo de escalera,
un descanso largo que hacía un pasillo, agarró la butaca de hasta arriba de la esquina, junto al descansito del pasillo. Claro. Y me acomodaron en el pasillo, literal, porque fue así de, no nos vamos a quedar aquí abajo, ¿no? Y luego te topas con, o sea, ahí porque se exigió y se logró esa solución, pero te topas con el típico de, no, es que esto es un problema en caso de Seguridad, emergencia, sí. siempre es así como, en caso de Seguridad. emergencia. Pero bueno, o sea, y a ver, y por Pero- ejemplo, Pero además digo, aprovechando, que seguramente lo vamos a hablar también al rato, pero yo soy testigo de cómo la visión, por lo menos de Humberto, es una de que empezamos a ensayar y otra después de meses de convivir. Y es porque quieres aprender, porque tienes ganas, porque la persona te importa, porque ves a la persona. Claro. y ya para cerrar, por ejemplo, también algo que no quiero que dejemos fuera de la conversación es, a mí, yo lo que, digamos que las dinámicas que me gustan mucho es el agarrar mi bicicleta, darme la vuelta, irme a un parque y hacer grounding, estar con mi mascota y desde ahí escribir mails, etcétera, etcétera. ¿A ti cuál es eso? Mis perros, cine, teatro, Nadar. nadar. Ok, ¿y qué pasó con...? Sí, nadar. ¡Ay, qué fuerza! Ok, ¿qué pasó con existir a nadar? Nadar, por supuesto. Yo nado normalmente cuando estoy de vacaciones porque es cuando puedo. Porque es cuando está la familia y tengo con quien meterme sin que sea problema, porque en los lugares de la ciudad donde hay albercas, te dicen, ok, sí, pero como te tienes que meter con alguien, tienes que pagar membresía doble. Una para ti y otra para Qué absurdo. la persona que se mete contigo. Y entonces, ¿cómo? Pero si yo pago mi espacio y no me meto con otra persona, de todos modos no lo uso, aunque lo pague, porque pues no hay manera de meterme yo sola. No importa, porque estás usando las instalaciones y la otra persona también. Ese es el argumento. Y pues bueno, me ha tocado en varios gimnasios, ¿no? ¿Cuáles gimnasios? Ay, nunca me fijo en los nombres, pero el que está en patio, por ejemplo, ves que justo junto a Plaza Universidad hay una plaza que se llama Patio. Patio Universidad, ajá. Universidad. El gimnasio que está arriba, en patio, ese, por ejemplo, también, Te dijeron eso. sí, Esa uno de misma una cosa. marquita amarilla, no sé. O sea, Creo que ahí Ok. también entra otra vez este sesgo de como los gimnasios no son accesibles y no hacen el esfuerzo muchas veces de ser accesibles, la idea es que las personas con discapacidad no hacen ejercicio y no van al gimnasio. Y es como, no, los gimnasios creo que son de los lugares que más se tienen que poner las pilas Claro. para que la gente los pueda usar. El huevo más y la importante. gallina otra vez. porque además, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que psicológicamente es desgastante. El único espacio que tienes para cuidar el cuerpo es rehabilitación. Sí. Está Claro. cañón. Que son espacios donde Órale. no convives con personas en circunstancias distintas. Segregar. Entonces te sientes segregado, te sientes... Y cansa. Yo llegué a un punto en el que renuncié a la rehabilitación. Absolutamente dije, no, ya no quiero estar en este ambiente. Gracias, me afecta demasiado. Yo ya no voy a terapia. La terapia va a mi casa y hubo un momento en el que alguien me ayudaba a hacer yoga. Porque deporte podemos hacer todos si se adapta. Deporte podemos Claro. hacer todos, ¿sí sabes? Claro. Sí. Volvemos Pues bueno. adelante. No, ya. Ok. Nada más quería decir que volvemos a este punto en el que no importa el lugar, la circunstancia, la barrera es la sociedad. Y la barrera es La la forma en la mentalidad, que piensa claro, la el no ver a la persona. Y como no lo ves, piensas que no es una necesidad, porque es un lugar a donde no vienen. Claro. Ah, Sí, pues es que no vienen. Personas ¿Cómo le con hacemos? discapacidad en el gimnasio. Si no, vinieran como si más. prepárate para la gente que sí venga, o sea, eso, algún- prepárate, haz la chamba, ya, Claro. y punto.
Los gimnasios que escucharon, las albercas que escucharon, por favor hagan un cambio. Los boliches, los karaokes. Todos los lugares de entretenimiento no. y los recreación boliches. Sí, no, o sea, culturales. Pensé que decías antros en totalmente, porque argentino. además, ¿qué también. crees? Lo que no se dan cuenta es que al ser una población tan ignorada, si haces el cambio, vas a ser el único que lo haga y entonces la gente va a ir. Claro. Que volvemos volvemos a lo mismo. O sea, la arquitectura comunica muchísimo y es toda esta experiencia que vives en tal lugar. Y si ni siquiera tienes que pensar para desplazarte y todo es smooth, pues qué rico, ¿no? Sí, claro. Necesitamos pero esos espacios. La arquitectura es el paso 2. Lo Mentalidad primero es el paso que uno, la estoy de acuerdo. persona que piensa en esa arquitectura diga, ah, mira, sí pueden. Sí, son personas que llevan una vida como la de quien sea. Claro. Pues muchísimas gracias, Sandra, por, Sí, por haber gracias, venido. Andy. Gracias. Muchas gracias por Esperen. acompañarnos. Redes sociales, Sí. ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿En dónde te puede seguir? Sandra Jiménez Loza, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Y el sitio web? sandrajiménezloza.com. Para conferencias, pláticas, todo eso es ahí. Igual, todo ahí. Perfecto. Pues Cursos. muchísimas gracias, Sandra.